Norma de un número complejo, ¿sí? Primero veámoslo gráficamente, ¿sí? Nosotros teníamos un número complejo z escrito de forma binómica, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Y a este número complejo lo podíamos representar gráficamente como el vector que une el origen de mis ejes con el punto A, B en este caso, ¿sí? Entonces, la norma de un número complejo es la medida de este vector, ¿sí? ¿Cuánto mide este vector de acá? Calcular eso es lo mismo que calcular la norma de un número complejo, ¿sí? Y para calcular la norma de un número complejo vamos a ver que usaremos Pitágoras. Yo voy a mostrar por qué vamos a usar Pitágoras y después simplemente lo vamos a aplicar para resolver, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos armar el siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo tiene el ángulo recto acá. Este cateto mide A porque es esta distancia. Este cateto mide B porque es esta distancia. Si a esto yo le llamo C, fíjense, podemos armar un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto, en donde la hipotenusa es el vector que representa mi número complejo, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto mide este vector, lo vamos a ver con Pitágoras. Esto sería C, la hipotenusa. Yo sé que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que es este cateto que mide A, porque así lo definimos, y este cateto que mide B, ¿sí? B al cuadrado. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Acá estamos aplicando Pitágoras. Entonces, para calcular la norma de mi número complejo, uso exactamente lo mismo, uso Pitágoras. La norma del número complejo se escribe de la siguiente forma. Se pone entre dos barritas al número complejo, en este caso z, WZ1 como se llame, ¿sí? Como se defina el nombre de mi número complejo. Entre las barritas, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real de mi número complejo al cuadrado más la parte imaginaria de mi número complejo al cuadrado, ¿sí? Esto es A al cuadrado, que es la parte real, B al cuadrado, que es la parte imaginaria. Es lo mismo. Esto es gráficamente por qué yo calculo a la norma de mi número complejo de esta forma, ¿sí? Si yo tengo que mi número complejo es Z1 es menos 2 más 3i, entonces la norma de mi número complejo Z1 va a ser la raíz cuadrada de la parte real menos 2 al cuadrado más la parte imaginaria 3 al cuadrado, ¿sí? Elevo cada una de las partes, la parte imaginaria y la parte real, al cuadrado. Lo sumo y luego resuelvo la raíz. Tengamos en cuenta lo siguiente, como son potencias cuadradas, los resultados siempre van a ser positivos, no importa el signo. Como es potencia cuadrada, va a ser positivo. Esta potencia menos 2 al cuadrado da 4, esta potencia da 9. Y esta raíz queda raíz cuadrada de 3. Si la calculamos, da un número decimal, 3,60 vamos a considerar, ¿sí? 3,6. Entonces, la medida del vector que representa mi número complejo menos 2 más 3i es 3,6. Segundo ejemplo, tenemos z2 igual a 8 más i. Entonces, la norma de mi número complejo z2 va a ser igual a la raíz cuadrada, la suma de la parte real al cuadrado de la parte imaginaria al cuadrado. La parte real al cuadrado es 8. 8 al cuadrado y la parte imaginaria es 1, ¿sí? Recordemos que cuando aparece solamente la i, el factor multiplicando es 1. En este caso 1 positivo, 1 al cuadrado. 8 al cuadrado 64, 1 al cuadrado 1. Entonces me queda la raíz de 65, la raíz cuadrada de 65, ¿sí? Vamos a calcular cuánto da. Y esto da 8,06, que aproximado sería 8,1, ¿sí? Tomando un solo decimal vamos a hacerlo. Como queda
8,06. Este valor mayor que 5, entonces lo podemos aproximar a 8,1. Último ejemplo, porque esto es muy fácil, ¿sí? La norma de mi número complejo Z3 es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? No importa el signo, estas potencias siempre van a dar positivas. Tengo 9, menos 3 por menos 3 es 9, 4 por 4, 16, y esta raíz es lo mismo que raíz de 25, y esto da 5. Por lo tanto, la norma de mi número complejo Z3 es 5.